Hola chicos, y para realizar este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo macramé. Su composición es 100% acrílico y tiene un tamaño de 2.5 milímetros. También voy a utilizar el gancho de crochet acorde al grosor del hilo. Este es un gancho de crochet de 2.5 milímetros, cinta métrica, algunos marcadores de puntos y también vamos a necesitar el ancho del busto midiéndolo así, de esta manera, desde acá hasta acá, y la medida desde la clavícula del largo que deseas el top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y para la talla S voy a tejer cadenitas hasta tener 12 centímetros, la talla M hasta 13 centímetros, la talla L 14 centímetros y la talla XL hasta 15 centímetros. Si quieres hacer una medida personalizada, puedes tomarte esta medida acá en la clavícula y de esta manera comenzar de forma personalizada. Bien, entonces voy a tejer cadenitas hasta tener los 12 centímetros. Yo voy a hacer una talla S. Vamos a ir contando las cadenitas a medida que las vamos haciendo porque tenemos que tener una cantidad de cadenitas impar. Y acá cuando tenga cadenitas suficientes para medirlas, para la talla S tengo que llegar hasta 12 centímetros, entonces sujeto las cadenas de extremo a extremo y las medimos. ¿Sí? Estas las estiramos un poquito para medirlas. Fíjense, aquí tengo los 12 centímetros. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 29 cadenas, pero como no todos utilizamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas puede variar. ¿Sí? Aquí tenemos que tener una cantidad de cadenas impares. Entonces, para comenzar la primera vuelta, sujetamos la última cadenita que hicimos, hacemos 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenas me cuentan como el primer punto alto, enlazamos y en la tercera cadenita desde la aguja de crochet, o sea en la última que sujetamos, traemos hebra. En el punto alto recordamos que me quedan 3 aros, enlazo paso por 2, paso por 2. ¿Sí? De esta manera ya tengo 2 puntos altos porque, como les dije hace un momento, las 2 cadenitas adicionales cuentan como el primero. Seguimos repitiendo. En la cadenita siguiente traemos hebra, paso por 2, paso por 2. ¿Sí? Y voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada cadenita hasta llegar acá, a la primera cadena que hice. Y aquí ya estoy llegando al final, entonces hago el último punto alto sobre la última cadenita disponible. Y esta primera vuelta se ve de esta manera. Acá tengo 30 puntos altos a pesar de haber comenzado con 29 cadenitas porque las 2 cadenitas adicionales me suman un punto alto más. Bien, ahora para comenzar la segunda vuelta y de esta manera establecer la secuencia que vamos a hacer por prácticamente todo el top, entonces estando acá hacemos 2 cadenitas, giramos. Y este top necesita comenzar a crecer de una vez, ¿sí? Para ello vamos a hacer aumentos en los costados. Recordamos que un aumento son 2 o más puntos dentro de un mismo agujerito, ¿sí? Entonces, para hacer el primer aumento de este costado, enlazamos y en este primer agujerito, fíjense. Si estuviera tejiendo normalmente sin aumentos, me correspondería tejer acá, en el segundo agujerito, ¿sí? Pero como voy a hacer un aumento, entonces en este primer agujerito atravieso la aguja, traigo hebra y allí hago el punto alto. De esta manera completo el aumento de este costado. Ahora, este top va a consistir en 2 secuencias, ¿sí? Una que va a ser la vuelta con puntos altos y la siguiente que va a ser una vuelta con puntos altos cruzados. Entonces, para hacer la secuencia de puntos altos cruzados, enlazamos, aquí saltamos un punto, ¿sí? Fíjense, tuviera que tejer acá, salto un punto, hago allí el punto alto y para cruzar este punto, entonces enlazo y me devuelvo a tejer el puntito que salté, ¿sí? Fíjense, allí está el puntito, hago allí el punto alto. De esta manera me queda el punto alto cruzado. ¿Sí? Seguimos repitiendo, enlazamos, saltamos un punto, fíjense, este es el que está tejido, saltamos un punto,
hacemos allí el punto alto, enlazamos y nos devolvemos a tejer el puntito que acabamos de saltar. De esta manera tejemos el punto alto cruzado. Seguimos tejiendo puntos altos cruzados hasta finalizar la vuelta. Bien. Y bien chicos, aquí me estoy acercando al final, fíjense, entonces enlazamos, aquí me tienen que quedar 3 puntos, ¿sí? Fíjense, 1, 2 y el tercero vienen siendo las 2 cadenitas con las que tomé altura en un comienzo. Entonces hacemos el último punto alto cruzado, fíjense, sobre el penúltimo punto, hago el punto alto, enlazo, me devuelvo a tejer el puntito que salté y como estamos haciendo aumentos, entonces siempre debemos hacer un aumento al comienzo y un aumento al final. Para hacer el aumento del final, entonces enlazamos y aquí están las 2 cadenitas, ¿sí? Miren, 1 y 2. Acá sobre la segunda está un poquito apretada, pero allí atravesamos la aguja. Hacemos el primero y el segundo punto alto correspondientes al aumento. Y de esta manera se ve la segunda vuelta, ¿sí? Fíjense que ya se está comenzando a abrir acá en los costados. Aquí ya tenemos establecida la secuencia que vamos a repetir prácticamente por todo el top. Ahora, luego de finalizada la vuelta de puntos altos, para hacer la siguiente vuelta, entonces hacemos 2 cadenitas, giramos. Siempre vamos a comenzar y a finalizar tejiendo un aumento, ¿sí? Entonces acá enlazamos y en este primer agujerito, que es la base de las cadenas, fíjense, en ese primer agujerito completamos el aumento tejiendo un punto alto, ¿sí? De esta manera se ve el aumento. Ahora vamos a tejer un punto alto sobre cada punto que acabamos de realizar. Y aquí ya estoy llegando al final de la vuelta, entonces hago acá en el penúltimo punto alto, fíjense, aquí se ve el agujerito, tejo allí el punto alto. Y como debemos hacer un aumento también en este costado, entonces enlazamos. Aquí está 1 y 2 cadenitas, ¿sí? Aquí se aprecian mejor. Acá en la segunda cadenita hacemos el aumento. Entonces tejemos 1 y 2 puntos altos. De esta manera se ve la tercera vuelta y de aquí en adelante es simplemente cuestión de repetir. Sí, ya finalizamos la vuelta de puntos altos por secuencia, ahora nos corresponde la vuelta con puntos altos cruzados. Pero todas las vueltas las vamos a comenzar y a finalizar de la misma manera. Hacemos 2 cadenitas, giramos, enlazamos, completamos el aumento en la parte de acá tejiendo en el primer agujerito que es la base de las cadenas. Luego del aumento, allí sí comenzamos a cruzar los puntos. Enlazamos, saltamos un punto, hacemos punto alto, enlazamos y nos devolvemos a tejer el puntito que acabamos de saltar. Punto alto, ¿sí? Y de esta manera lo único que vamos a hacer es seguir repitiendo hasta finalizar. Aquí al final, sobre la segunda cadena, tejemos los 2 puntos altos correspondientes al aumento, ¿sí? Luego tejemos 2 cadenitas, giramos y comenzamos exactamente igual haciendo aumento en cada costado. Y de aquí en adelante lo que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo una y otra vez hasta tener el largo necesario. Y bien chicos, aquí ya he adelantado lo suficiente. Esto hasta este momento se ve así, ¿sí? Entonces, para que tengan una referencia, acabo de realizar 16 vueltas y estas 16 vueltas miden 14 centímetros. ¿Sí? Acá mide 14 centímetros y para que tengan una referencia de ancho, mide, recuerden que esto tenemos que medirlo bien estiradito, mide 30 centímetros. Pero como siempre les digo, si lo están haciendo para ustedes mismos, en este punto aprovechen de probárselo. Y bien chicos, una vez tengamos esto listo, lo que queremos es que al posicionarlo, fíjense, al medirlo así bien estiradito, nos demos cuenta de que esto ya prácticamente cubrió el busto,
¿sí? Aquí nos falta un poquitito, pero con los aumentos que vamos a seguir haciendo ahorita se va a terminar de cubrir, ¿sí? Va a llegar así. Pero si ustedes al colocarlo así, esto les queda acá, o sea, les queda más hacia acá y nos damos cuenta de que aún les falta mucho para cubrir el busto, ya les voy a enseñar lo que vamos a hacer. Igualmente, acá en pantalla les dejo una imagen de cuánto debería de medir de largo esta primera parte antes de probárselo. Bien, entonces, si ustedes se lo probaron y les pasó así como en el maniquí, que ya está comenzando a cubrir el busto, sin problema, siguen tejiendo las vueltas exactamente igual como venían haciendo hasta dar la cobertura total del busto, ¿sí? Si no, si les faltaba mucho, fíjense lo que vamos a hacer. Entonces, como siempre, hacemos 2 cadenitas, giramos, completamos el aumento de este costado y en lugar de seguir tejiendo puntos altos de manera normal, en este puntito vamos a tejer otro aumento, ¿sí? Entonces allí, en lugar de 1, hacemos 2 puntos altos, ¿sí? De esta manera, esto va a hacer que esto se nos ensanche más rápido. Siguen tejiendo puntos altos de manera normal hasta llegar acá al penúltimo punto. Yo como no necesito dar esa amplitud, entonces suelto el aumento y sigo tejiendo los puntos altos. Y bien chicos, aquí me estoy acercando al final de la fila. Entonces, si necesitan darle bastante amplitud, lo que vamos a hacer es lo mismo que al comienzo, tejer un aumento en este punto. Fíjense que viene siendo el penúltimo punto. Allí hacemos 2 puntos altos. Y hacemos otro aumento en el último punto, ¿sí? O sea, en la segunda cadenita. De modo de que nos queden 2 aumentos seguidos, ¿sí? De esta manera nos va a dar la amplitud que necesitamos de este lado, que es la misma que vamos a tener de este lado. Bien, entonces, como yo no necesito esa amplitud, voy a soltar. Y acá en el penúltimo punto me quedaría un solo punto alto y sigo de manera normal haciendo el aumento en el último punto. 1 y 2. ¿Sí? Esto lo hacemos porque recuerden que todas somos completamente diferentes y aunque 2 chicas seamos de la misma talla, a las 2 se nos va a ver muy diferente. Esto puede ser porque bien sea que tengamos la espalda ancha o que la separación que tenemos en nuestros pechos sea más amplia que la de la otra persona, ¿sí? Entonces por eso es que les enseño qué hacer en caso de que esto les suceda. Entonces de aquí en adelante lo que vamos a hacer es seguir repitiendo exactamente lo mismo hasta lograr la cobertura del busto. Tejemos normalmente 2 cadenitas, giramos, hacemos el aumento de este lado. Si necesitan más amplitud, pueden hacer otro aumento en este lado y comenzamos a tejer los puntos cruzados, ¿sí? Recuerden que si hacen 1 o 2 aumentos de este lado, del otro lado tienen que hacer 1 o 2 aumentos también. Las chicas que necesitan más cobertura pueden seguir haciendo estas vueltas con 2 aumentos en cada costado por unas 4 o 5 vueltas, ¿sí? No importa que estas vueltas sean con puntos altos normales o con puntos altos cruzados. Y bien chicos, entonces una vez que ya avanzamos un poquito más, fíjense, esto debería quedar así. En la parte de acá ya cubre en su totalidad el busto, ¿sí? Aquí abajo y en el costado debería de verse algo así. Ahora lo que vamos a hacer es seguir tejiendo de acá un par de centímetros más hacia abajo. Para que tengan una referencia, acabo de realizar un total de 27 vueltas y estas 27 vueltas miden desde acá hasta acá, deben medir entre 23 y 24 centímetros, ¿sí? Por ejemplo, para una talla S. Acá yo tengo 23 centímetros y hasta este momento los 23 centímetros me dan la cobertura total del busto. Lo colocamos acá. De ancho tiene que medir el ancho total del busto para mi talla, para la talla S son 43 centímetros. Entonces esto lo colocamos así, tenemos que medirlo un poquito estirado. Siempre que medimos, estiramos porque es el mismo movimiento que hacemos cuando nos lo colocamos, ¿sí? Cuando nos colocamos esta prenda, lo primero que hacemos es estirarla para ajustarla. Y aquí tengo los 43 centímetros, fíjense.
Pero también, si no lo están realizando para ustedes mismas, acá les dejo una imagen de cuánto debería de medir aproximadamente de largo y de ancho para cada talla. Pero como siempre les digo, si ustedes pueden medirse esto, es muchísimo mejor, ¿sí? Siempre es mucho mejor trabajar con las medidas personalizadas. Bien, ahora, una vez que ya logramos la cobertura del busto, vamos a repetir un par de vueltas más, pero sin hacer aumentos, ¿sí? Ya no necesitamos hacer los aumentos acá en las esquinas. Comenzamos, como siempre, con 2 cadenitas, giramos, enlazamos y como acá ya no vamos a realizar aumentos, no es necesario tejer este primer puntito. Entonces, como ahora me corresponde tejer por secuencia la vuelta de puntos altos cruzados, entonces salto un punto, hago el punto alto cruzado, sigo repitiendo y cuando finalice acá hago, como siempre, el último punto alto cruzado tomando estos 2 puntos y acá sobre la última cadenita, en lugar de 2 puntos, que es el aumento, pues hacemos uno solo. Bien, y esto es lo que vamos a repetir. Vamos a repetir sin hacer aumentos de ningún tipo, un par de vueltas más, porque luego vamos a hacer el acabado final y el acabado final nos va a ocupar unos 5 centímetros aproximadamente. Bien, entonces dependiendo del largo que ustedes quieran tejer acá, pueden repetir estas vueltas hasta 5 centímetros antes del largo total que desean. Y bien, aquí estoy finalizando el último punto alto de las vueltas sin aumentos. Hice en total 1, 2, 3 y 4 vueltas sin aumentos en las esquinas. Ahora vamos a comenzar el acabado final. Para el acabado final van a ser como 5, 6 vueltas aproximadamente. Entonces la primera vuelta hacemos 2 cadenitas, giramos y acá vamos a realizar el punto casitas. Para hacer el punto casitas entonces hacemos una cadenita adicional, enlazamos, saltamos un punto, ¿sí? Fíjense, aquí si tejo acá hago un aumento. Como tengo que saltar un punto, entonces salto el que tuviera que tejer normalmente y tejo acá. Hacemos punto alto, cadenita de separación, ¿sí? Enlazamos, saltamos un punto, allí tejemos punto alto, cadena de separación y seguimos repitiendo. Enlazamos, saltamos un punto, hacemos punto alto, cadena de separación y de esta manera nos va a quedar. Esta es la puntada casitas, seguimos repitiendo hasta llegar al final de la vuelta y cuando estemos llegando acá al final, fíjense, hacemos una cadenita y como esta puntada necesitaba puntos pares y para la casita se necesitaba puntos impares, acá me va a sobrar un punto. Sí, entonces ese punto lo vamos a compensar de esta manera. Fíjense, aquí saltamos este punto, nos va a quedar este que es el penúltimo. Aquí vamos a hacer una especie de disminución. Traemos hebra, atravesamos 2 aros. Enlazamos nuevamente y en el último punto, o sea, en la última cadenita, traemos hebra, me quedan 4 aros. Paso por 2, paso por 3. ¿Sí? De esta manera compensamos ese puntito que nos falta acá en este costado. Ahora seguimos repitiendo porque de esta puntada casita vamos a hacer 3 vueltas. ¿Sí? Entonces hacemos 2 cadenitas, giramos. Aquí hacemos una tercera cadena que es la cadenita de separación y repetimos. Punto alto sobre el punto alto. Cadena de separación. Punto alto sobre el punto alto, cadenita de separación y seguimos repitiendo hasta finalizar. Cuando lleguemos acá al final tejemos punto alto, cadenita de separación y el último punto alto. Fíjense, acá tenemos 3 cadenas, el último punto alto se teje en la segunda de las 3 cadenitas, ¿sí? Luego hacemos 3 cadenas, giramos y repetimos nuevamente la puntada casitas. ¿Sí? Nos tiene que quedar en total 3 vueltas, así con estos cuadritos. Y bien chicos, aquí estoy finalizando la tercera vuelta con la puntada casitas. Fíjense, esto se ve así. Ahora, antes de realizar las últimas 3 vueltas de este acabado final,
Entonces ahora vamos a comenzar a tejer acá en el costado para hacer la disminución y sacar la tira con la que vamos a amarrar este top en la espalda. Aquí no vamos a hacer como normalmente hacemos, que son ojales, ¿sí? Aquí vamos a hacer una tirita para que sea más cómodo de sujetar acá en la espalda. Entonces acá, fíjense, en el último puntito hacemos 2 cadenas que representan un punto alto, una cadenita que representa un punto de separación. Vamos a repetir la misma puntada casitas, enlazamos y aquí en la unión, fíjense, como que dejamos el espacio de un punto y aquí en la unión hacemos el punto alto, una cadena, enlazamos. Y aquí fíjense en la segunda unión, en este puntito, hacemos el siguiente punto alto, una cadenita, enlazamos, aquí vemos la siguiente unión, punto alto, cadena, ahora enlazamos y seguimos repitiendo. ¿Sí? En la parte de acá yo había realizado 1, 2, 3 y 4 vueltas sin aumentos. Pero vamos a llevarlo un poquitito más acá, no importa que lleguemos a las filas que tenían aumentos. Entonces la idea es tener en la parte de acá agujeritos impares. Pueden ser 9 u 11 agujeritos, ¿sí? Entonces vamos a seguir tejiendo el punto casitas hasta tener, en el caso de la talla S y M, pueden ser unos 9 agujeritos. La talla L y XL, que son un poquito más amplias de espalda, pueden tener 11 agujeritos, ¿sí? Pero tienen que ser agujeritos impares. Y bien, acá ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 agujeritos. Sí, vamos a hacer disminución del punto casitas hasta llegar a un solo cuadrito para de allí sacar la tira con la que vamos a amarrar el top en la espalda. Bien, entonces para comenzar, como siempre, hacemos 2 cadenitas, giramos, hacemos la cadena de separación del punto casitas, enlazamos y aquí la disminución es bastante sencilla, ¿sí? Ya no vamos a tejer punto alto sobre cada punto alto, sino que vamos a tejer en el centro de cada cuadrito. Entonces, para hacer la disminución del punto casitas es que simplemente saltamos este primer agujerito, comenzamos en el siguiente, punto alto, cadena, punto alto, cadena. Fíjense que ahora estoy trabajando en el centro del cuadrito. Punto alto, cadena. Seguimos repitiendo hasta llegar acá. Y aquí hago el último punto alto. Fíjense, ahora en esta segunda vuelta tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 agujeritos. Seguimos repitiendo. Entonces 2 cadenitas, giramos, la tercera cadena que es la separación del punto casitas y repetimos. Saltamos este primer agujerito, comenzamos en el siguiente y fíjense, de esta manera vamos disminuyendo. Ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 agujeritos. ¿Sí? Vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo hasta que nos quede solo un cuadrito. Y aquí ya estoy haciendo el último cuadrito, fíjense, me queda solo uno y desde acá vamos a sacar la tira con la que vamos a amarrar el top en la espalda. ¿Sí? Para ello entonces tejemos 2 cadenitas que cuentan como un punto alto, giramos y acá vamos a tejer esta tira con 3 puntos altos. Entonces enlazamos, en el centro del cuadrito tejemos el segundo punto alto, enlazamos y aquí en la segunda de las 3 cadenitas tejemos el tercer punto alto, ¿sí? Y la tira nos va a quedar así de gruesita. Con esto es suficiente para poderla sujetar en la espalda. Seguimos repitiendo, 2 cadenitas, giramos, hacemos un punto alto sobre el punto alto y un punto alto sobre la segunda cadenita, ¿sí? De esta manera, fíjense, nos va a quedar acá. Entonces, ahora vamos a seguir repitiendo vueltas una y otra vez con 3 puntos altos hasta tener el largo necesario para amarrar en la parte de la espalda. Y acá estoy finalizando la vuelta número 52. Entonces, fíjense, aquí lo que tengo es una tira lo suficientemente larga para poder sujetar en la parte de atrás. Y para que tengan una referencia, fíjense, estas 52 vueltas miden, lo coloco en el último cuadrito, hasta acá mide 53 centímetros, midiéndolo así bien estiradito. Bien, entonces para finalizar,
Y como ya tenemos esta tira lista, entonces podemos cortar la hebra. Para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos. Siempre que cortamos esto lo ajustamos. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá en el otro costado, ¿sí? Entonces para comenzar acá en el otro costado, como siempre que comenzamos, entonces con la hebra hacemos el nudo deslizado. Buscamos aquí el último puntito. Ese último puntito viene siendo la segunda de las 3 cadenas que tenemos en la parte de acá. Atravesamos la aguja en la segunda, pasamos el nudo deslizado, ajustamos y acá, como si hubiésemos quedado acá en esta esquina, entonces tejemos 2 cadenitas que nos cuentan como el punto alto, la cadenita de separación del punto casitas y comenzamos a repetir, sí, exactamente la misma cantidad de cuadritos que hicimos en el otro lado. Bien, entonces voy a seguir repitiendo hasta sacar la tira y nos vemos para ahí sí hacer el remate final en la parte inferior del top. Y bien chicos, una vez que tengamos ambas tiras listas, fíjense, este top está prácticamente listo. Bien, ahora sí vamos a hacer las últimas 3 vueltas que nos faltan acá en el acabado final. Comenzamos, vamos a comenzar desde acá, como siempre que comenzamos hacemos el nudo deslizado y vamos a comenzar acá. Fíjense, después de este primer agujerito, acá en esta esquinita. Atravesamos la aguja, pasamos el nudo, ajustamos, hacemos aquí 2 cadenitas y vamos a comenzar a realizar también unos agujeritos, pero los vamos a hacer un poquito diferentes. ¿Sí? Entonces enlazamos y en este primer agujerito vamos a hacer como una especie de disminución. Bien, entonces enlazamos y acá en el primer agujerito traemos hebra, como si fuéramos a hacer una disminución, atravesamos 2 aros, enlazamos en el agujerito siguiente, traemos hebra, atravesamos 2 aros, me quedan 3, enlazamos y atravesamos los 3, ¿sí? Luego realizamos 1, 2, 3 cadenas y repetimos lo mismo en los 2 agujeritos siguientes. Enlazamos en el agujerito que sigue, atravesamos 2 aros, enlazamos y en el agujerito siguiente atravesamos 2 y atravesamos 3, ¿sí? Luego de esto hacemos 3 cadenitas y seguimos repitiendo. Les enseño una vez más, enlazamos, en el agujerito siguiente atravesamos 2 aros, enlazamos y en el que sigue atravesamos 2, me quedan 3, enlazo y atravesamos los 3. 3 cadenas y seguimos repitiendo hasta llegar acá, a la otra esquina. Y bien chicos, aquí ya estoy llegando al final, entonces hago el último agujerito. ¿Sí? Aquí vamos a contar cuántos agujeritos tenemos en total. Yo tengo 29 agujeritos. Sí, aquí debemos tratar de tener una cantidad de agujeritos impares para poder determinar el centro. Entonces yo tengo 29 agujeritos, tengo una cantidad impar, finalizo. Si ustedes tienen una cantidad par, entonces lo que pueden hacer aquí para completar ese agujerito es, hacen 3 cadenitas, enlazan y finalizan tejiendo el punto alto acá. ¿Sí? Hacen un punto alto aquí y de esta manera se les crea el otro agujerito. Bien, entonces, como yo no lo necesito, ya tengo 29 agujeritos, entonces voy a finalizar acá únicamente con un punto alto. ¿Sí? De esta manera me quedan los agujeritos. Fíjense. Ahora vamos a determinar el agujerito central. Este viene siendo mi agujerito central. Allí colocamos un marcador. Y fíjense, lo que vamos a hacer de ahora en adelante, luego del agujerito central contamos 1, 2 y en el tercer agujerito colocamos el siguiente marcador.
Seguimos repitiendo 1, 2 y en el tercer agujerito colocamos otro marcador. Seguimos repitiendo hasta finalizar ambos lados. Aquí en el costado me deben de quedar 2 agujeritos. ¿Sí? Si de casualidad a ustedes les coincide el último marcador en la parte de acá, está bien, lo pueden colocar porque aquí tenemos más espacio para finalizar. Bien, entonces ahora repetimos lo mismo del otro lado y acá ya coloqué el último marcador. Entonces, para comenzar la penúltima vuelta, hacemos una cadenita, giramos aquí sobre el último punto que hicimos, tejemos allí mismo un punto bajo, ¿sí? Hacemos 3 cadenas, en el primer agujerito tejemos un punto bajo, 3 cadenas, en el siguiente agujerito tejemos el siguiente punto bajo. Y fíjense, me quedan estos pequeños agujeritos así. Si a ustedes les coincidió el último marcador en la parte de acá, entonces luego del punto bajo, acá con el que voltean, comienzan en este agujerito lo mismo que vamos a hacer en este agujerito. ¿Sí? Entonces retiramos el marcador, enlazamos y allí inmediatamente después, fíjense, aquí tengo en este agujerito un punto bajo, en el agujerito siguiente tenía el marcador. Y acá, dentro de este primer agujerito, vamos a tejer 7 puntos altos separados con una cadenita. Entonces, emplazamos. Aquí al principio no vamos a hacer ninguna cadena, sino que hacemos 1, una cadena, 2, una cadena, 3, una cadena, seguimos repitiendo hasta tener un abanico con 7 puntos altos. Y cuando finalice el punto alto número 7 no voy a hacer cadenita. ¿Sí? Fíjense, así me queda el abanico. Luego en el agujerito siguiente voy a tejer un punto bajo. Hago 3 cadenas para llegar al agujerito siguiente, otro punto bajo. Y aquí ya estoy en el agujerito antes del que tiene el marcador. ¿Sí? Retiramos el marcador y cada vez que nos encontremos un marcador vamos a repetir exactamente el abanico con 7 puntos altos. ¿Sí? Entonces para comenzar no tejemos cadenita, enlazamos, tejemos 1, una cadena y 7 puntos altos. Fíjense, ya tenemos el siguiente abanico. Para cerrarlo en el agujerito siguiente hacemos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el agujerito siguiente y aquí ya llegué al marcador. ¿Sí? Ahora voy a seguir repitiendo exactamente lo mismo en cada marcador que tengo hasta finalizar esta vuelta. Y bien chicos, aquí ya finalicé todos los abanicos. Fíjense, esto se ve así. Ahora vamos a finalizar de la misma manera en la que comenzamos. ¿Sí? Aquí comenzamos con 2 agujeritos. Fíjense, entonces vamos a finalizar de la misma manera. Hacemos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el agujerito siguiente, 3 cadenas y acá donde habíamos hecho el primer punto alto, que vienen siendo estas 2 cadenitas, allí en la segunda cadena hacemos el último punto bajo. De esta manera finalizamos de la misma manera en la que comenzamos. Bien, ahora para hacer la vuelta final tejemos nuevamente una cadenita, giramos, allí donde acabamos de tejer el último punto bajo, sobre ese punto bajo tejemos un punto bajo, volvemos y realizamos 1, 2, 3 cadenitas, pasamos al siguiente agujerito, allí tejemos un punto bajo. De aquí vamos a pasar directamente al abanico, entonces enlazamos y fíjense, en el centro donde hicimos la cadenita entre estos 2 puntos altos, allí vamos a tejer como si hiciéramos una disminución, solo que no vamos a hacer una disminución en realidad. Entonces tenemos 3 aros, enlazo paso por 2, enlazo nuevamente y allí mismo, en ese mismo agujerito, traigo hebra, paso por 2, paso por 3 y acá vamos a hacer un punto picot. Para el punto picot hacemos 1, 2, 3 cadenitas, sujetamos acá, nos devolvemos en estas 2 hebras
y hacemos un punto bajo, ¿sí? Les repito nuevamente, enlazamos, pasamos al centro donde está la cadenita siguiente, fíjense entre los dos puntos altos, aquí en el centro, como si fuéramos a hacer una disminución, traemos hebra, pasamos 2 aros, enlazamos nuevamente y allí mismo traemos hebra, pasamos por 2, pasamos por 3, ¿sí? Así me queda, hacemos la puntada picot, 3 cadenas, sujetamos acá y en estas 2 hebras nos devolvemos, fíjense en estas 2 hebritas, traemos hebra y hacemos el punto bajo. De esta manera me va a quedar el acabado final. Si les repito una última vez, enlazamos en el agujerito siguiente, como si fuéramos a hacer una disminución, punto picot, 3 cadenas, atravesamos estos 2 aros, punto bajo. De esta manera seguimos repitiendo, al final debemos de tener 6 puntadas picot. Y aquí estoy finalizando la última puntada picot. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Finalizamos luego de que tengamos esta sexta puntada picot. Aquí en el centro, en este agujerito que tenemos acá, hacemos el punto bajo. ¿Sí? De esta manera cerramos el abanico. Ahora es cuestión de seguir repitiendo. Entonces aquí mismo, sin hacer cadenas de separación ni nada, enlazamos y pasamos a la separación de la primera cadenita. ¿Sí? Recuerdan que hacíamos punto alto, una cadena. Y allí comenzamos a repetir. Y de esta manera vamos a repetir esto en el acabado final. ¿Sí? Seguimos repitiendo, nos van a quedar 6 puntadas picot en cada abanico, hacemos punto bajo y repetimos hasta finalizar. Y aquí ya estoy finalizando la última puntada picot del último abanico. ¿Sí? Lo cerramos, hacemos punto bajo y finalizamos la vuelta de la misma manera en la que la comenzamos. Entonces hacemos 1, 2, 3 cadenitas y acá sobre el punto bajo hacemos un punto bajo. ¿Sí? Ya podemos cortar esta hebra. Para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga para poder ocultar, cortamos, esto lo ajustamos, así se ven los abanicos. Ahora vamos a hacer el acabado final en la parte superior del top. ¿Sí? Para hacer este acabado final, fíjense, aquí donde acabamos de hacer los abanicos, este ahora se convierte en el derecho del top. Sí, fíjense, así se ve, este se convierte en el derecho porque del otro lado el abanico se ve así. Sí, fíjense que no se les nota tanto detalle. Entonces, como este es el derecho, para hacer el acabado que vamos a hacer en la parte superior, vamos a necesitar comenzar desde el revés. Entonces, estando acá, le damos vuelta, estamos por el revés, ¿sí? Fíjense los abanicos y vamos a comenzar acá. Vamos a comenzar a tejer desde acá. Entonces, para hacer el acabado en la parte superior, como siempre que comenzamos, nudo deslizado. Buscamos acá el último agujerito, igual como comenzamos acá. Atravesamos la aguja, pasamos el nudo deslizado. ¿Sí? Fíjense que lo estoy atravesando el punto por la mitad. Y en la parte de acá vamos a tejer también la puntada casitas. Entonces comenzamos, hacemos 2 cadenitas que cuentan como el punto alto, una tercera cadenita que es la cadena de separación, enlazamos y acá hacemos punto casitas, ¿sí? Tejemos en el centro del agujerito como lo hicimos hace un momento. Punto alto, cadena. Y aquí ya finalicé, fíjense, el costado de los cuadritos, ¿sí? Ahora sigo repitiendo exactamente lo mismo, pero en la parte de acá, ¿sí? Como acá, fíjense, en la parte de acá no tenemos un punto específico sobre el cual tejer, vamos a hacer el punto casitas igual que hicimos acá, ¿sí? En cada unión de los puntos. Entonces acá ya tengo la cadena, enlazo. Aquí en la unión hago el primer punto alto, cadena, enlazo,
unión del punto, hago punto alto. Y bien chicos, aquí ya estoy llegando a la punta del top. Fíjense, hasta este momento los cuadritos en el costado se ven así. Ahora, cuando lleguemos acá, enlazamos, ¿sí? Luego de la cadenita, y en el primer puntito, acá en este primer puntito, vamos a hacer un punto alto, ¿sí? Para poder girar y tejer en la parte de acá. Entonces allí mismo hacemos una cadenita y otro punto alto allí, en ese puntito de la esquina, ¿sí? Fíjense, de esta manera puedo girar y comenzar a tejer en la parte de acá. Sigo repitiendo una cadena, acá si me salto un punto, hago punto alto, cadena, hasta llegar acá, a la otra esquina. Y aquí al final, entonces, en el último puntito, repito exactamente lo mismo. Hago un punto alto, una cadena y otro punto alto allí, ¿sí? En el puntito de la esquina para poder girar. Hago una cadena y comienzo a tejer en este costado. Sí, voy a repetir acá exactamente lo mismo que acabé de hacer acá. Y finalizamos acá en el costado tejiendo en este puntito el último punto alto. Ahora, para realizar la última vuelta hacemos una cadenita, giramos. En la parte de acá tejemos un punto bajo. Luego de este punto bajo, allí mismo tejemos 2 cadenas. Enlazamos y allí en ese mismo puntito vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2. ¿Sí? Aquí cuando estemos tejiendo y 2. Aquí cuando estemos tejiendo debemos estar por el derecho del top. Bien, ahora en la parte de acá en el acabado vamos a hacer también unos pequeños abanicos, pero estos van a ser unos abanicos muy chiquititos, ¿sí? Aquí ya tengo los 3 puntos altos. Entonces me salto este puntito y en el siguiente vuelvo y tejo un punto bajo, luego del punto bajo 2 cadenas, allí mismo hago 2 puntos altos, 1 y 2. De esta manera completo el pequeño abanico. Aquí me salto un punto y en el siguiente hago punto bajo y comienzo de nuevo. Punto bajo, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y acá ya estoy haciendo el último abanico antes de la esquina superior. Fíjense, hago los 2 puntos altos, ¿sí? Aquí está la V que hicimos acá en la esquina, ¿sí? Entonces aquí en esta V hago un punto bajo. Aquí no voy a tejer abanicos, fíjense, hasta este momento se ve así el acabado. Y aquí vuelvo y repito exactamente lo mismo, ¿sí? Porque de las esquinas vamos a sacar la tira con la que vamos a amarrar el top en la espalda. Entonces, acá luego de este punto bajo, enlazamos y hacemos dentro de este agujerito un punto alto, una cadena y otro punto alto allí mismo. ¿Sí? De esta manera me queda la esquina. Ahora sigo repitiendo. Aquí comienzo el punto bajo. Fíjense, aquí me queda la esquina, aquí tengo los abanicos y aquí en este punto bajo comienzo. Tengo el punto bajo, las 2 cadenas, hago los 2 puntos altos. Sigo repitiendo, salto un punto, punto bajo. Y aquí ya estoy llegando a la esquina, fíjense, hago el punto bajo. Y aquí en la esquina repito lo mismo, un punto alto, una cadenita y otro punto alto allí para luego sacar la tira. ¿Sí? Ahora continúo de manera normal. Aquí en el primer puntito hago punto bajo. Y aquí ya estoy finalizando la vuelta, entonces aquí en el último punto finalizo tejiendo un punto bajo, ¿sí? Luego de este punto bajo ya podemos cortar la hebra y de esta manera, fíjense, me queda el acabado acá en el top. Ahora, antes de hacer las tiritas que vamos a hacer acá, les enseño rápidamente cómo ocultar la hebra, ¿sí?
Este es nuestro derecho, siempre ocultamos la hebra, por supuesto, por el revés. Entonces, con todas las hebritas que tenemos por allí, vamos a buscar cualquiera, ponemos el top desde el revés, enhebramos nuestra agujita lanera y una vez que la tenemos ya enhebrada, lo que vamos a hacer es que la vamos a ocultar en algunos puntos acá atrás. ¿Sí? Fíjense, simplemente vamos a pasar la hebra por algunos puntitos en la parte de atrás, acá. Antes de cerrar el arito, fíjense, antes de cerrar este arito, pasamos por allí la aguja. De este modo creamos como un pequeño nudo en la parte de acá y seguimos ocultando en un par de puntadas más. Y fíjense, cuando ya la hayamos ocultado por puntitos suficientes, había comenzado desde acá, ahí sí la podemos cortar. De esta manera vamos a ocultar todas las hebras que tenemos por allí. Y bien chicos, una vez que ya hayamos ocultado todas las hebras, fíjense, nuestro top está prácticamente listo. Fíjense el acabado, la tira con la que vamos a amarrar acá en la espalda. Ahora vamos a hacer las tiritas con las que lo vamos a sujetar en el cuello. Y vamos a sacar unos 4 metros. ¿Sí? Vamos a sacar aproximadamente unos 4 metros de hilo. Entonces cuando ya hayamos sacado hilo suficiente, lo ponemos a un lado. No vamos a cortar la hebra ni nada. Fíjense así como está. Lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar así. Y acá en la esquina, fíjense en la esquinita, en la primera vuelta de la esquina, tomamos la aguja, allí pasamos la hebra. Ahora aquí nuevamente en la esquina, aquí voy a aprovechar y voy a cambiar el crochet. ¿Sí? De momento me voy a apoyar con este más grande, este es de 3.5 milímetros. Aquí en el del centro, fíjense, atravesé la aguja por esta esquinita, ¿sí? Por la fila de abajo. Ahora en la última fila, acá en la segunda, donde tenemos la cadenita, vuelvo y atravieso el crochet y ahora me traigo las 2 hebras. Hago punto deslizado y desde acá voy a comenzar a tejer cadenitas, ¿sí? Fíjense, algo muy sencillo. Tejemos cadenitas con las 2 hebras y cuando ya tengamos cadenitas suficientes, las medimos. Fíjense, entre 35 y 40 centímetros está súper bien. Si la quieren más larga, la pueden hacer tan larga como deseen. La medimos. Aquí tengo 41 centímetros. Sí, lo que está súper bien. Honestamente, yo no conté las cantidades de cadenitas. Simplemente me estoy guiando por la medida. Bien, ahora podemos cortar. Esto lo ajustamos. Y fíjense, así se ve la tira. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo del otro lado. Y una vez que tengamos ambas tiras listas, así se ven. Y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top bastante básico y fácil para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!